En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, festejamos hoy domingo la fiesta de la Inmaculada Concepción, aunque es el domingo segundo de Adviento. Y aprovechando esta gran fiesta, invocar las gracias de Dios para que mañana salga bien el juicio, donde se determinará y se definirá si nos quedamos o si nos tenemos que ir. La Inmaculada Concepción, dogma proclamado por el Papa Pío IX hace más ya de 150 años, 1854, donde se proclama ese privilegio único y exclusivo de la Virgen María. Porque si bien hubo santos como San Jeremías o San Juan Bautista, que fueron santificados en el vientre materno antes de nacer, sin embargo no fueron concebidos como personas humanas al infundirle el alma en esa materia que viene generada por los padres, y por eso la Virgen es la única que del mismo instante de ser persona humana, concebida, es inmaculada. Incluso se puede pensar, y yo lo pienso, si San Jeremías o San Juan Bautista fueron santificados antes de nacer, también lo pudo ser San José, que era el custodio de la pureza inmaculada de la Virgen María y del niño Jesús. Pero no hay nada en la revelación que lo diga. Pero hay que distinguir: una cosa es ser concebido y otra cosa es sin pecado original como la Virgen, y otra es ser santificado después de concebido pero antes de nacer. Hay sus tiempos, y eso como privilegio exclusivo de ella. Hay una anécdota, no la quería decir, pero bueno, se me cruza un tradicionalista, el ingeniero Gorostiaga, que ya murió. Gracias a él se obtuvo el seminario de La Reja y la fraternidad se inició más con el seminario en la Argentina, entre otros por él. Pero él cometió la estupidez y por eso se separó Roma y de Roma eterna, porque él proclamaba que San José también había sido inmaculado. Pudo muy bien, y el padre Fora en aquella época le hubiera dicho: mire, ingeniero, diga no inmaculado, sino al igual que San Jeremías o San Juan Bautista, que nació santificado, pero no concebido. Pero no, se armó la de San Quintín. Pero bueno, ya pasó, pero veamos a dónde llegan las cosas. Entonces, ese privilegio exclusivo por ser la Madre de Dios. Pero ojo, que pasa, requiere y exige la redención universal de nuestro Señor en la cruz. Y este es el bemol de la cuestión teológico-dogmática, que ni aún la mal llamada escuela tomista, que más bien es cayetano-bagnesiana, no ha dilucidado bien el problema.
Eso muestra la falla intrínseca, intelectual, teológica y dogmática de la mal llamada escuela tomista, porque ni los mismos tomistas, o que se dicen tales y se tienen por tales, han defendido como deben de defender la posición de Santo Tomás, que fue la que tomó la Iglesia. Porque ya venía de la misma sinagoga una inmaculada concepción a la judía, que fue la que tomó la escuela franciscana, que fue la que tomó Duns Scotus. Y los tontos no se han dado cuenta. Y digo los tontos ¿de quién? Los teólogos tomistas. Gracias que el padre del Parado en esto pone los puntos sobre las íes. El padre Rossi también, bueno, del cual yo voy a sintetizar, o Marín Sola, porque no me invento nada. Entonces, ¿cómo pasa por la redención si no tenía pecado? Santo Tomás habla de redención preservativa, porque dice en el artículo 32 de la tercera parte de la Suma Teológica que fue preservada. Entonces hay una doble concepción de redención: la liberativa, que peca desde que nace con el pecado original, y la preservativa, que es la exclusiva de la Santísima Virgen María por ser la Madre de Dios. Porque ella fue desde toda la eternidad, como lo dice el texto de los Proverbios, que son uno de los libros sapienciales, que se refiere a la sabiduría eterna, al Verbo eterno, pero la Iglesia lo aplica reiteradamente en todas las fiestas de la Virgen. Ab inicio, desde toda la eternidad, fui concebida. Porque en el mismo decreto de la encarnación del Verbo, antes del pecado, Dios concibió como paradigma de la creación la encarnación y por ende la maternidad divina de Nuestra Señora, que debía, en donde debía encarnarse el Verbo. Que eso fue trastocado por el pecado y vino a desviar los planes primigenios, no quita el hecho que Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la encarnación, dice que no lo ve, y por eso dice que es por el pecado, porque no lo ve en las Escrituras. Pero viene otro que sí lo ve, y bueno, Santo Tomás, al no verlo, desconoce y se frena. Pero Fray Luis de León dice que sí está en las Escrituras, que eso es lo que significa pimpollo, entre otras cosas. Pues bien, lo que uno no ve, el otro lo puede ver. Y Santo Tomás no era que no lo veía en las Escrituras, y pues no está en las Escrituras, yo no afirmo, como buen teólogo. Pero no había visto cómo en el Antiguo Testamento había una alusión con el significado de pimpollo. Entonces, por eso algunos padres de la Iglesia pensaron, a justo título, que cuando eso fue manifestado a los ángeles, se rebelaron. Cómo el Verbo se va a encarnar en algo inferior, como la naturaleza humana, a la naturaleza angélica, y de ahí vino el non serviam.
Aunque esto no es común de todos los padres de la iglesia, es que siempre ha habido, si se quieren, diversas opiniones. Pero hay unas que son más fundamentadas, más teológicas y más congruentes y lógicas. Entonces, queda claro. Entonces, en ese decreto desde toda eternidad, fue concebida la Virgen y la encarnación del Verbo. Pero se vino a trastocar con el pecado. Pero no cambia el plan. Lo modifica y Dios escribe recto sobre lo torcido. Entonces ahí lo primero que salta a la vista es que se encarna por el pecado. Que se vino a injertar. Pero el pecado no es causa. Si vamos al caso. Ni aún hablando en plata, ni causa material, sino de una manera comparativa. Porque el pecado es el mal. El mal no tiene ser ni esencia. No puede ser materia de nada. Por eso es una defección. El mal es una privación. Es una falta de causalidad eficiente. Es una deficiencia. Es una no participación del bien debido que debe de tener. Lo que pasa es que hay un concepto trasnochado y trastocado, filosófico y teológico, de lo que es el mal y por ende el pecado. Parecemos medio maniqueos, le estamos dando una realidad suprema. ¿Hasta dónde llegan las cosas? Por eso hay que tener mucho cuidado con el planteamiento de las cosas. Entonces, por eso Santo Tomás dice que lo ignora y dice, bueno, lo que vemos es el pecado. Claro, estoy viendo yo la alfombra del lado del revés, no del derecho. Bueno, no lo vio en las Escrituras. Bueno, está bien. Era el más sabio de los sabios, pero alguna cosa se le podía no verla. Tampoco pidamos más de lo que es el personaje, que es el doctor común y máximo de la iglesia. Pero ahí, pues bueno. Entonces, ese paradigma bajo el cual todo va a girar alrededor de eso. Y por eso desde ab eterno, y la iglesia lo toma, y digo inconscientemente, porque si esto no lo han dicho, como yo lo estoy diciendo, es porque no lo han visto, inconscientemente, pero lo ponen en todas las fiestas de Nuestra Señora. Y como si eso literalmente es del verbo divino, de la divina sabiduría. Pues entonces también se hace literalmente aplicable por esta conjunción de ese decreto eterno de la maternidad y la encarnación, como las dos caras de una misma moneda. Porque no podía tener encarnación sin maternidad divina. Entonces, ¿cómo pasa? Por la cruz. Porque los judíos, y Galatino lo dice que era franciscano, de la familia de los Colonna, pero era cabalista. Y él muestra en los textos judaicos, como estudiaba la cábala y era cabalista,
así que muy católico no era, ni mucho ni poco, no era. Se acabó. Tomó la concepción de los rabinos. Antes de que Adán pecara, Dios separó una porción de esa carne, de esa ADN, de lo que quieran, de ese plasma. Después pecan y ese plasma lo va depositando hasta llegar a San Joaquín y Santa Ana. Y de ahí sale la Virgen Inmaculada, de los judíos rabinos. Y por eso Mahoma, judaizado por algún rabino de por allá, también hablaba de la perfección de la madre de Jesucristo. Y que ponía un ejemplo, que todo niño al nacer estaba atingido, tocado por Satanás, y por eso cuando nacía llora. Pero esa mano diabólica no tocó a la Virgen, la madre de Jesús. Por eso la perfección de ella es superior a la de todas las mujeres. O sea que es más católico que el mismo Bergoglio y los mismos modernistas de hoy. Mahoma. ¡Qué increíble! Pero esto venía de la sinagoga, de la teología judaica. Y contra todo eso, Santo Tomás es que se planta. Y por eso habla de que es después de la animación y no antes, porque esa carne, ese material genético, ADN o lo que quieran, venía contaminado por el pecado desde Adán. Al nacer todo ser humano por vía de generación sexual y natural por descendencia. Cristo no tenía problema porque no viene de papá y mamá, viene de mamá por obra del Espíritu Santo, pero no viene por generación natural. Pero la Virgen viene por generación natural. Entonces ese material ya viene contaminado. Y al infundirse el alma, en el momento de la concepción de cualquier persona humana, esa carne mancha el alma. Y por eso se le llama pecado original o de naturaleza, que no es voluntario. Pero todos pecamos en Adán por esas circunstancias, que en el caso de la Virgen se para por el privilegio de la maternidad divina. Pero hay un débito a contraer el pecado si no es parado. Y el débito es por la relación que hay entre causa y efecto. Si yo aprieto el gatillo, disparo la bala. Pero si a mí me cortan el gatillo antes o la mano, pero había una relación de causa-efecto. Otra cosa es que de hecho no se produzca. Pues todos estos intríngulis de contraer el pecado, después de la animación, el post, el débito, es lo que los mismos teólogos que se dicen tomistas no han captado, ni el mismo padre Garrigou-Lagrange, porque dice que Santo Tomás tuvo 3 etapas, una buena, que lo afirmaba, otra intermedia, que lo negaba, y después ya de viejito, no tan viejo, volvió a la primigenia. Sí, él cree que Santo Tomás es la veleta francesita que cambia de opinión como el viento. No, señor, había razones que implicaban todo ese proceder, pero había que tenerlo en claro. Pero no lo tienen en claro.
y que se quedan con la escuela franciscana, que si vamos al caso es herética, porque la Virgen no sería la hija de Santa Ana ni de San Joaquín, sería como Eva, sacada del costado de la costilla o del pie o de la oreja de Adán. Pero no sería hija de David. Entonces las escrituras, ¿qué serían? Falsas. Y no caen en esas reflexiones. Bueno, es que tampoco sabían el soporte judaico que tenía la cosa. Pero Galatino como cabalista sí. Pero los franciscanos no. Por lo menos en su totalidad. Pero de ahí venía la cosa. Entonces ese después es un después no de tiempo, sino de orden y de naturaleza. Es decir, primero tiene que ser constituida la persona por la infusión del alma y después la gracia, aunque sea todo al mismo tiempo, pero ese después es no de tiempo, sino de orden, de naturaleza. Primero está el brazo que la mano, pero sin embargo, bueno, tenemos la mano y el brazo. Por dar un ejemplo malo, que se me ocurre así. Entonces todos estos intríngulis es lo que no han sabido dilucidar. Y el mismo Garigula Gran dice, me hubiera gustado el imbécil, me da rabia, aunque es muy bueno, pero en esto imbécil y hay que decirlo. Me hubiera gustado que Santo Tomás hubiera aclarado el contraxis, el contrajo, pero bruto, si 5 capítulos antes lo dice, que entiende Santo Tomás por contraer, pero Santo Tomás no se va a repetir siempre en toda su argumentación. Está con gente medianamente inteligente y que va captando y que va hilando. Y entonces dice muy claro cómo el contraer se refiere a la relación que hay entre el efecto y la causa. Porque todo efecto tiene una causa, aunque no toda causa produzca un efecto. Todos los bebés tienen una madre, una mujer. Pero no todas las mujeres son madres. ¿Entendemos? A ver, usemos la cabecita. Es que impresiona. ¿Por qué con cosas que son complejas, pero tampoco tanto que sepa chicha y que los fieles son unos imbéciles y no saben nada? Y que eso es puramente atributo de los teólogos. Entonces, ¿qué? La teología también es patrimonio de los fieles, a su nivel. Algo tienen que entender y saber. Entonces, pero lo que pasa es que ni los teólogos tienen las cosas claras. Entonces, ¿qué le decimos a los fieles? Sermoncitos piadosos, afectivos, y se acabó la chicha. Y de teología, cero. Y a ver el dogma en qué queda. Bueno, lo dijo la iglesia y se acabó. Sí, bueno, pero ¿por qué? Hay uno. Entonces ahí es donde está la fe que es más lúcida que la fe oscura del carbonero.
Los dos creen, pero es como si yo veo en la noche, no veo mucho, o veo a plena luz del día. Entonces, por eso es importante hacer hincapié en estas cosas, y muy pocos sacerdotes lo hacen, porque no tienen el conocimiento, no se han tomado la molestia y se quedan con lo que se enseña comúnmente, la moda. Así que peor que la moda de hoy de andar con los pelos parados, los pantalones rotos y todo tatuado como un imbécil, porque hay que ser imbécil, perdónenme. Al que le guste, bueno, pero es que hay gustos que son degenerativos, retrógradas. No me lo pongas como lo más de punta de lo chic y de lo elegante. Ojo, ¿qué vamos a hacer? Y si tú tienes derecho a hacer lo que quieras, yo tengo derecho de criticarte todo lo que se me dé la gana y se acabó. ¿Cuál es el problema? Me estás contaminando el espacio de mi vista. Sí, tengo derecho. O el derecho es solamente para los gays. O voy a tener que yo decir que soy gay para también tener derecho y decirle HP. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando Santo Tomás habla de después, es un después no cuantitativo, sino más bien cualitativo, de orden, y más precisamente de cualidad, de esencia, de naturaleza. Aunque no haya en el tiempo una sucesión. Porque el privilegio tenía que ser de la persona de la Virgen. Si es santificada antes, el material genético no es de la persona, porque no existe la persona hasta que no hay alma. Entonces primero tiene que haber alma en ese material genético, porque el alma es la forma del cuerpo orgánico, organizado. Entonces, ahí cambia la cosa. Y hay que tener claro, que no se lo tiene claro hoy, ni metafísicamente hablando, que se confunde la concepción activa con la pasiva. La activa de los padres creen que un óvulo y un espermatozoide se junten y ya hay persona humana. Eso es falso, biológicamente hablando. Porque si yo tengo un huevo monocigótico de un solo espermen con un solo óvulo y me salen un par de gemelos, ¿cómo puede haber dos si es uno? Un solo huevo monocigótico y salen dos, porque se parte. Pero para que se parte eso necesita un proceso de sucesión, de alteración, de generación, para que biológicamente se parta, y ahí viene un alma y otra alma y sale dos gemelos. Pero no puede haber dos almas en un solo cuerpo que después se parte. Pero como está lo del aborto y toda la cuestión, esto no quita el crimen de un hombre, como dice Santo Tomás, que mata a una mujer encinta, comete doble crimen, la mamá y lo que lleva en el vientre. Y por eso Santo Tomás decía que no sabía cuál era el momento de la santificación,
porque no se sabe ni aún hoy el momento de la inanimación. ¿En qué momento, segundo e instante preciso, es que el alma es creada e infundida en el vientre materno para que haya ese ser engendrado como persona? Ni sabemos el de la muerte. El instante preciso, porque muchos se mueren aparentemente y después vemos que se reaniman. Y eso es lo que no se conoce todavía. Ni se puede calcular que 2 semanas, que 3 semanas, que 4 semanas. Y por eso Santo Tomás, en ese cálculo biológico del orden de la naturaleza, tomó lo de Aristóteles, 40 días para el hombre y 60 para la mujer, porque la mujer era como más imperfecta que el hombre en cuanto a la genética y a la chicha y a lo que yo no sé. Pero de todos modos se sabe que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre, y las caderas de las mujeres son más grandecitas, porque los hombres muy nalgones parecen mujeres, y por eso los hombres caminan con las piernas o los pies, y las mujeres con las caderas. Y al que no le guste, que le reclame a Papá Dios. ¿Qué quiere? Somos todos iguales. Sí, pero a ver qué hombre quieren hacer con tetas. Perdón, se me escapó. Bueno, tetillas, pero no para amamantar. Entonces hay que aceptar la naturaleza de las cosas. Entonces vemos por qué todo este intríngulis. Entonces un privilegio personal. Tenía que estar constituida la persona, porque era privilegio de la persona y no del material genético que viene por vía de generación y no de generación espontánea. Porque venimos por generación nosotros, no por creación como Adán, distinguiendo, aunque todos somos creados, pero podemos ser creados, generados y creados no siendo generados de un papá y de una mamá como lo fue Adán. Por eso hay una evolución transformativa, biológica, genética, en todo el desarrollo de ese plasma para constituir el momento adecuado donde el alma se infunda. Entonces mínimamente tiene que ser organizado, porque si no hay órganos, no hay organización. Así de claro. Entonces todo esto se ha trabucado. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo Santo Tomás es el paladín de la Inmaculada Concepción y la escuela tomista lo mancilla. Y hay que levantar el honor de Santo Tomás contra estos imbéciles de la mal llamada escuela tomista que me tienen harto y podrido, che. Pero bueno, entonces esa es la gran fiesta del privilegio de la Inmaculada. Y por eso la grandeza en ese primer instante de su creación inmaculada. Y esa gracia o plenitud inicial va a seguir creciendo con la encarnación y después con la glorificación y coronación y beatificación en el cielo.
Entonces vemos por eso cuán es importante la devoción de hiperdulía, y no de dulía, sino por encima, no de adoración, sino de hiperdulía a la Virgen Santísima, por ser la Madre de Dios, la de Hípara, que le dio su carne de sus virginales entrañas para que el Verbo se encarnara. Con un alma humana, pero una persona divina. Porque hasta el mismo Arrio negó que hubiera alma humana en Cristo. O sea que no es Apolinar o Apolinario el que se inventó eso, y que es el origen del monofisismo, sino que fue Arrio, y Apolinar lo toma de Arrio contra Arrio, que es otro cuento. Es como una pelea entre chicas malas. ¿Qué quieren? Para que nos entendamos. Pero no quiere decir que la una sea mejor que la otra. Y esto no se sabe. ¿Y cómo yo lo sé? Porque lo dice Santo Tomás. Pero es que Santo Tomás hay que leerlo en sus textos, no en los textos de sus comentadores, y menos de Cayetano, perdónenme, que le atribuía materia sutil y lo que quieran, y lo mismo Báñez, a los ángeles. Y la inmortalidad del alma es una cuestión de fe, no es metafísica. No había entendido bien algo para decir esas cosas, y muy importantes. Entonces, dejémonos de tanto Cayetano y de tanto Báñez. Y se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, rendirle hoy honor y gloria a esa plenitud de gracia inicial que va creciendo hasta la asunción y coronación como reina y emperatriz de todo lo creado y la visión beatífica. Y a Santo Tomás de Aquino, que ayudó a que se formulara este dogma donde la Madre de Dios pasaba por la cruz porque tenía un débito que, por haber sido redimida preservativamente, y que entonces se afirma la redención universal de todos los hombres y mujeres. Porque si de no ser así, la Virgen estaría fuera de la redención, fuera de la cruz, y Cristo no sería redentor universal. Y ese era el dogma también que Santo Tomás quería no relegar, ni opacar, ni eclipsar. Entonces vemos cómo la Iglesia define las cosas, aunque los teólogos muchas veces no las saben bien armonizar. Y por eso este desmadre y esta discusión y todas estas cosas, y hasta el más bruto por ahí le dice a uno: pero si Santo Tomás negó la Inmaculada Conexión. Pedazo de imbécil. Pero tú no tienes la culpa. Si naciste de un cerdo, pues vas a ser un cerdo. Y aquí, ¿quiénes son los cerdos? Los teólogos imbéciles que se dicen tomistas, porque los que no son tomistas, pues bueno, van a decir lo que quieran. Que no defienden
al Maestro y Doctor Universal porque no han entendido a Santo Tomás de Aquino y se pretenden sus discípulos. Así de claro. Pues bien, encomendémonos a la Santísima Virgen María y que así no la tengamos como una devoción más, sino una devoción privilegiada por ser la Inmaculada Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.